Hola, buenos días. Estamos iniciando un programa más de Salud en Resonancia. Soy la doctora Jessica Lomelí y es un placer estar otro miércoles con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy el doctor Alejandro Senil y es un gusto estar compartiendo micrófonos con la doctora Jessica Lomelí, otra vez en un programa más de Salud en Resonancia, como cada miércoles a las 11 de la mañana por Resonancia Informativa. Nuestras redes sociales son por Facebook, Resonancia Informativa, Twitter, Resonancia OK, y en Instagram nos pueden buscar como Resonancia Informativa. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a recibir a un médico especialista. Él es traumatólogo y nos va a hablar de un tema muy importante y muy padre que ya nos lo estaban pidiendo varias personas, que son lesiones deportivas, ¿verdad? Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Uriel Ceja. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandro. Jessica, gracias por la invitación. Doctor, cuéntanos de ti, de tu currículum, doctor, ¿dónde estudiaste? ¿De dónde eres? Muy bien, yo me formé inicialmente como médico cirujano en el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente de eso ingresé a la UNAM para formar parte de la generación de traumatólogos que salió de Magdalena de las Salinas. Actualmente es Victoria Lafuente Narváez, unidad del IMSS. Después competí para ingresar a la subespecialidad en cirugía articular en el Centro Médico ICEMIN, donde terminé. Y ahorita estoy parte del Hospital de Traumatología como médico de urgencias en el turno vespertino. Y también me encuentro laborando en el Star Médica del Centro en la Colonia Roma en la Ciudad de México. Excelente, doctor, un gran currículum que tiene el doctor Uriel. Entonces, el día de hoy, doctor, ¿qué temas nos traes? Muy bien, pues me hicieron favor de abrir este espacio. Les voy a hablar un poquito sobre lesiones deportivas en el atleta amateur. Actualmente y desde hace una década ha tenido mucho auge las lesiones deportivas en personas que comúnmente no están familiarizadas con hacer actividades físicas. Se ha identificado 3 tipos de personas principalmente que son susceptibles a presentar una lesión. Son aquellas personas que por la presión social de alguna nueva reunión en las que se encuentran, quieren recordar buenos o momentos en los que hacían una actividad física demandante y se llegan a lastimar por la falta de cuidados, por no estar acostumbrado al tipo de actividad física o no tener el equipo y protección necesaria. Otra de ellas también es el tipo de persona que recibe mucha presión por los medios de comunicación. Actualmente recibimos mucha información en radio y en televisión que nos dicen que seamos fitness, que tengamos un estilo de vida determinado y eso lo asocian al éxito. Hay gente que tratando de involucrarse de manera prematura es susceptible a presentar ciertas lesiones deportivas por no hacerlo de manera adecuada. Claro. ¿Tiene que ver, doctor, con el calentamiento previo? Exactamente. De hecho, más adelante te voy a hablar de algunos factores de riesgo que han sido identificados para presentar este tipo de lesión y las recomendaciones que podríamos tener para que se lleve a cabo una actividad física con el menor riesgo posible. Tú que estás en el área de urgencias, ¿qué tan común es este problema? Infinidad. Llegan miles de pacientes por lesiones ligamentarias, que son las más comunes, principalmente esguinces de tobillo y de rodilla. La mayoría de las personas entre 20 y 30 años son susceptibles a lesiones en el tobillo, principalmente por una mala técnica o el mal calzado, ya sea porque tienen una patología de por medio como un pie plano no detectado, insuficiencia del tibial posterior, una alteración del eje mecánico para realizar las fases de la marcha adecuadamente o porque realizaron la actividad física sin el cuidado y el calentamiento previo. Claro. Y pasa muy seguido cuando los pacientes acuden a consulta para bajar de peso, que les preguntas, ¿haces ejercicio? Sí, ¿no? ¿Qué ejercicio haces? Las actividades de mi casa, barro, trapeo o subo y bajo las escaleras mucho tiempo. Esa es una. Y la otra, le preguntas, ¿cuánto tiempo dedicas a hacer ejercicio? Y ya te dicen, no sé, media hora o así. O antes hacía muchísimo ejercicio, jugaba básquetbol, jugaba fútbol, pero ahorita ya no hago nada. O sea, ese ejercicio del pasado ya no cuenta. El que cuenta es el de ahora. Efectivamente. Desgraciadamente la gente, como tú bien mencionas, Jessica, asocia las actividades laborales como una actividad física propia. Sin embargo, se ha comprobado de que el gasto calórico no es el correcto y los músculos no responden igual a una actividad laboral que a una actividad física en forma. Y lo que mencionabas del sobrepeso, que es algo muy importante, desde el 2018 en la OCDE se reportó de que en la actualización de obesidad nosotros estamos como el segundo lugar por debajo de Estados Unidos en la obesidad de adultos y somos el primer lugar en obesidad infantil.
Entonces, muchas veces son personas que se integran a actividades físicas de manera prematura y desgraciadamente por el sobrepeso y por la mala calidad de alimentación tienen más riesgo de 2 a 4 veces de presentar una lesión que en una persona normal. Así es. Doctor, ¿en qué deportes se ve más común ese tipo de lesiones? ¿En atletas, en futbolistas? ¿En qué tipo de pacientes lo ve más usted? Mira, ahorita, y por eso me gustó mucho este tema, las lesiones que se presentan en personas convencionales, que no hacen ejercicio rutinario, son más graves muchas veces que las de atletas, porque no tienen ni siquiera, el hueso y las articulaciones están protegidas por el sistema muscular. Un sistema muscular bien entrenado y con una resistencia adecuada hace y minimiza ciertas lesiones. Entonces, la mayoría de las personas se lesionan en comidas familiares, que después de terminar de comer se echan una cascarita, o ya sea de básquetbol o de fútbol, y ahí es cuando comúnmente acuden a valoración posterior. Estaba leyendo estadísticas que solo el 90% de la población mexicana es sedentaria. Sí, y hace ejercicio los fines de semana. Y es clásico que pasas por algún campo de fútbol y ves un montón de gorditos, súper gorditos, con la panza chelera jugando solo los domingos porque entre semana no hacen nada de ejercicio y después toman cerveza. Y es que comúnmente lo hacen por convivencia, no es para tener un estilo de vida más saludable. Y otra cosa es que, como lo mencionaba el doctor anteriormente, muchas veces no ocupan el equipo necesario, ya no es por verse bien, porque muchas veces es necesario usar por lo menos tenis para hacer ejercicio. Ya tú deja el short, si es short o pants, pero no te vayas a poner a hacer ejercicio en zapatillas. Y también me ha tocado ver en el gimnasio, personas que llevan tenis de vestir, casual, no llevan tenis deportivo. O sea, para hacer así es. Es muy importante que acudan a valoración con un especialista en lesiones deportivas, porque el tipo de pisada afecta tanto la carga que se genera y la distribución de energía hacia las articulaciones, el microimpacto, que puede, acelerar el desgaste y más adelante el paciente necesitar una prótesis de rodilla o de cadera, o 2, lastimarse durante el ejercicio. Los corredores de alto rendimiento tienen tanto análisis de la marcha que utilizan tenis especiales, se llaman tenis en pronación o en supinación, dependiendo el tipo de pisada y también el tipo de eje mecánico que presentan. Y se ha visto en diversas literaturas que los tenis que están muy acolchonados, al contrario, en vez de disminuir el riesgo de lesionarse, lo aumentan, a diferencia de lo que uno pensaría, que por tener un colchón más amplio están más ideados para ese tipo de actividad física. Claro, y como lo mencionaba el doctor anteriormente, también tiene mucho que ver en pacientes que tienen sobrepeso y sobre todo los pacientes obesos, porque no es lo mismo un impacto que recibe una persona que está delgadita sobre alguna articulación a una persona que tiene sobrepeso, que tiene un índice de masa de masa corporal más de 30, ¿no? Imagínate que le caiga todo el peso sobre el tobillo, está difícil. Doctor, ¿cuáles van a ser las principales lesiones que va a presentar el paciente? ¿En qué articulación? Claro, las articulaciones que más se lesionan es la rodilla en primer lugar, el tobillo en segundo y la región lumbar con las articulaciones sacroiliacas. Son las articulaciones que más resienten este tipo de movimientos poco controlados y mal hechos durante una actividad física. Las lesiones que más comúnmente se han identificado es la lesión ligamentaria, los famosísimos esguinces, que a veces la gente menosprecia el diagnóstico. Los esguinces se clasifican en 3 grados. El grado 1 nada más es una elongación de los ligamentos, en el grado 2 hay una ruptura parcial del ligamento y en el grado 3 hay una ruptura incluso total o de un porcentaje mayor a 75%. Es importante de que requieran el tiempo de inmovilización necesaria para que posteriormente no necesiten una cirugía. Y hay veces en las que la inestabilidad de la articulación hace necesario ese procedimiento de reconstrucción ligamentaria. Claro, y luego muchas veces es más difícil la recuperación de un ligamento, de algún tendón que del hueso. Yo tengo un paciente que tardó más de un año en recuperarse de una ruptura del tendón de Aquiles. Claro. Doctor, tengo una duda, porque no toda la gente tiene la posibilidad de salir a caminar o a correr en donde viven, ¿no? Entonces van a un gimnasio y corren en la caminadora. ¿Está bien o está mal? Generalmente nosotros cuando van a una evaluación ortopédica
queriendo integrarse a una actividad física, lo primero que le recomendamos es define bien la actividad a la que te quieres dedicar o iniciar tu preparación física. Es muy importante que nosotros entendamos si podemos o no ser candidatos a hacer ese tipo de actividad. Mucha gente llega con un índice de masa corporal por arriba de los 30, con una obesidad grado 1, y te dice, no, es que yo quiero ser peleador de Krav Maga, de Muay Thai. Lógicamente no estás en el momento para realizar ese tipo de actividad. Se recomienda de que para integrarse a actividades anaeróbicas como pesas y en el gimnasio, se evite los ejercicios de carga libre. Esa es la primera. La segunda, el microimpacto que genera la caminadora. Por eso está contraindicado con personas con índice de masa corporal por arriba de 30. Por debajo de ellos sí se puede realizar. Y optar por cambiarlos por los ejercicios que están controlados, como la escaladora en su defecto y que no generan el microimpacto de las articulaciones. ¿La elíptica también? Exactamente. ¿Cómo darse cuenta, doctor, de una situación de gravedad o que el paciente tiene que acudir a urgencias o con un traumatólogo a diagnosticar si hay algún problema? Porque muchas veces hay algún golpe y lo dejamos pasar por alto. Entonces, claro. ¿Cómo darnos cuenta de que es algo importante? Claro, mira, de primera instancia es guardar la calma. Una vez que se realiza un accidente, nosotros tenemos que, evitar a los mirones que tienen conocimientos básicos de quiropraxia y que andan buscando en el deportivo a ver a quién traccionan o ayudan con esa conducta de buen samaritano. La segunda es, apóyate en el personal que sabe, que te inmovilicen, que te coloquen hielo. El hielo como medida básica inicial ante cualquier proceso inflamatorio de alguna articulación o de un músculo es ideal para disminuir la inflamación por la vasoconstricción que condiciona. Claro. Y la segunda es disminuye el riesgo de presentar una complicación a la larga, dolor crónico o alguna cicatrización que genere cierta limitación funcional. Y la tercera, pues acudir con el cirujano o el ortopedista de confianza para que te haga la valoración y te pueda apoyar. O sea, no esperarse a ir con el huesero, no esperarse a ir con el compadre a que te intente componer, porque pueden empeorar las cosas, ¿verdad? Claro. Muy bien. Que te jalen o creo que te untan cositas también. Sí, no hay de todo, pero exacto. Muchas veces hay personas que los ven en videos en YouTube, entonces ya se sienten profesionales. Lo hemos visto también con las personas que dan RCP y cuando el paciente está vivito y coleando, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Muy bien, tenemos saludos aquí para el programa. A ver, Luis Rey Calderón Castro, saludos amigo. Muchos saludos. René Roberto Hernández Flores, me encanta el programa. Carlos Alberto Toski, compañeros, saludos. Pris Razo Manrique, saludos a los conductores, un tema muy interesante. Evelyn Arroyo, me encanta escuchar los saludos. Rubén David Romanillos, saludos. Jesús Ceja, excelente programa y un doctor altamente capacitado y preparado. Saludos a Jesús. Fátima, saludos. Y el invitado de hoy tiene muchos conocimientos. Felicidades de parte de Araceli Manrique. Excelente invitado, excelente especialista de Cintia Jennifer y de Moranchel Leslie, el mejor especialista en el tema. Muchos saludos y esperamos que nos sigan sintonizando. Muy bien. Doctor, tenemos una pregunta. ¿La Claro. hacemos de una vez o al final? Como ustedes me digan, yo soy materia dispuesta. Bueno, dice, ¿cuáles son las medidas preventivas más eficaces para evitar lesiones en personas que acuden al gimnasio con regularidad? Y ¿es cierto que el peor ejercicio es correr o influye la calidad de la suela del zapato deportivo? Muy buena pregunta. Exactamente. Bueno, ya nada más para cerrar el tema que habíamos comentado anteriormente, sí se necesita hacer un análisis de marcha para determinar qué tipo de calzado te conviene más. Todas las personas en su casa pueden calcular su índice de masa corporal, calculando nada más el peso sobre la talla al cuadrado, y así darse una idea si el valor sobrepasa los 25, es un sobrepeso a obesidad. Entonces, esos datos de alarma, calculando eso, pueden llevarlos a la valoración con el nutriólogo, que es fundamental antes de iniciar cualquier tipo de actividad física. La segunda es la valoración por el médico especialista en lesiones deportivas para verificar que anatómicamente no tengas ninguna enfermedad que pueda generarte un problema a la larga. Te va a pedir laboratorios, va a valorar que tu glucosa, tu ácido úrico, tu colesterol, tus triglicéridos estén en óptimas condiciones para que no te des cuenta de una enfermedad ya en el momento de realizar la actividad física. Otra de las medidas preventivas que nosotros podemos utilizar es el calentamiento previo.
15 minutos se recomienda de estiramiento y movilización activa y pasiva de todas las articulaciones para empezar a preparar el cuerpo a la actividad física que se va a someter. Y la segunda es acudir con un profesional. A veces por tratar de ahorrar dinero, nosotros o no compramos el material de protección adecuado, no acudimos con un instructor, o simplemente tratamos de hacer las actividades imitando a alguna otra persona que lleva 1, 2 o 3 meses más en esa actividad. Entonces, importante acudir con un profesional en la área y escoger muy bien la actividad física. Doctor, decía que depende del tipo de pisada que tenga el paciente, si es en pronación o en supinación. Me acuerdo que en algún tiempo en estas tiendas donde venden tenis y ropa deportiva, te ponían en una caminadora, corrías y ellos detectaban con un aparatito cuál es tu tipo de pisada para saber qué tenis es el que necesitas. ¿En dónde pueden realizarse este estudio? ¿Cómo se llama? Claro, hay muchos laboratorios que tienen análisis de marcha e identifican el tipo de pisada, el arco plantar y cómo se apoya. El pie se apoya en modo de trípode, es decir, se apoya en 3 puntos, el calcáneo, el primero y el quinto metatarso. Esa carga de distribución, si está bien alineada, no es necesario complementarlo con una plantilla. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el análisis de la marcha y vemos al paciente clínicamente en el plantoscopio y detectamos que hay algún problema como pie plano, importantísimo determinar por qué es la causa. El 90% de los pie planos son flexibles, es decir, no tienen una causa agregada y son características que no te van a condicionar un problema. Sin embargo, no por eso no estás exento de utilizar un mejor equipo que puede evitar o disminuir el riesgo de una lesión. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, en la consulta general nos llega una señora y dice, es que mi hijo tiene el pie plano, lo ideal sí es mandarlo al ortopedista y no decirle, ponle una plantilla. Exactamente. La plantilla no es resolutiva, es solamente paliativa ante algunos casos para distribuir mejor la marcha. No es una curación del mismo. Una persona en condiciones normales y durante su desarrollo, se habla de que hasta aproximadamente el 6º y 7º año de vida empieza a desarrollar una integridad de los ligamentos y resistencia de toda la estructura delante, medio y retropié. Antes de eso el pie es muy flexible y también tiene un cojinete de grasa muy amplio que a veces enmascara un pie plano cuando no lo tiene. Entonces no es resolutiva la plantilla. Hablando del pie plano, aquí tenemos una pregunta de una paciente. Mi hijo juega fútbol y tiene pie plano. Siempre se lesiona la rodilla. ¿Tiene algo que ver? Posiblemente sí tenga que ver. Él requeriría que un ortopedista de confianza lo valore, verifique que tenga pie plano flexible y cómo se encuentra la alineación de sus rodillas, ya que a veces los futbolistas cuando empiezan a hacer actividades físicas y tienen un genovalgo, que es decir, la rodilla tiene una desviación más hacia la parte interna del cuerpo, por el eje anatómico que tienen los huesos, puede presentar más riesgo de caídas. También hay que descartar torsiones tibiales o alguna anteversión femoral que condicione la caída. Ok, y dice Jonah Cham, o sea, pie plano más obesidad es mala combinación, así es. Son factores de riesgo que poco a poco van agregando puntos a que uno presente lesiones musculoesqueléticas. Para ese tipo de personas se inicia con otro tipo de actividad física. Se suspende las actividades de alto impacto y generalmente nosotros iniciamos con natación o algún ejercicio controlado. Es correcto. Muy bien, doctor. Hablando de alguna sospecha que tenga el paciente o los familiares del paciente de que tiene alguna lesión en alguna articulación o algún esguince, ¿qué es lo que prosigue? ¿Qué estudios le va a encargar al paciente o simplemente es por clínica? Claro, todo es un conjunto de herramientas. Ningún estudio, ningún signo es 100% factible. Entonces, como médico, primero nos apoyamos con el cuadro clínico y a partir de eso mandamos los estudios. En este caso, cuando tú vayas a valoración con un especialista, si ya tienes una lesión determinada o identificada, sería recomendable que llevaras radiografías simples en 2 proyecciones para que al menos agilizáramos un poquito la atención. Ok, y descartar cualquier fractura también, ¿verdad? Exactamente. De hecho, más adelante traigo un caso clínico de un deportista de alto rendimiento. Vamos a pasar las imágenes en Facebook Live para que las puedan ver de cómo a veces el mal diagnóstico nos puede orientar a una lesión mayor. Claro. ¿Tenemos las imágenes del caso clínico para empezar a hablar acerca de...? Podemos ponerla, exactamente.
Entonces es un paciente masculino de 17 años de edad, el cual sufrió una caída al realizar un entrenamiento de alto impacto. Él estaba jugando fútbol, lo barren, cae completamente con una contusión directa en la parte anterior de la rodilla. Él es jugador de segunda división. El médico del deporte que estaba a cargo del equipo le da los primeros auxilios. Generalmente en las lesiones deportivas en fútbol, los ligamentos más afectados es el ligamento cruzado anterior o los meniscos. Lo manejaron como tal, se inmovilizó. Inicialmente no le tomaron radiografías porque el paciente pudo caminar inmediatamente. Estas son las radiografías que le toman en la segunda semana posteriormente a que el paciente no mejoraba y presentaba un aumento de volumen de la rodilla. Okay. Una vez de que el paciente se somete a diversos tratamientos y que incluso llega con acupunturistas, con quiropraxia y nadie le resolvía el dolor que presentaba en la parte anterior de la rodilla, acude con nosotros. Okay. En ese caso, el paciente radiológicamente no tenía ningún dato de alguna lesión ósea aparentemente. Sin embargo, clínicamente era muy visible que el aumento de volumen y el dolor era localizado en la parte anterior. Nosotros, después de las radiografías, tenemos dos estudios principales con los cuales nos apoyamos. La tomografía, que generalmente la utilizamos para ver tejido óseo, en su mayoría, y la resonancia magnética, que nos orienta más sobre lesiones ligamentarias, meniscales o algún otro tipo de tendón o tejido blando. En este caso, como todo apuntaba a que el dolor era en la parte anterior de la rodilla y se había descartado clínicamente la lesión de los ligamentos, se decidió tomar una tomografía con reconstrucción. Okay. Si ahorita colocan las imágenes siguientes, podemos ver en el corte axial que presenta una fractura a nivel de la cara anterior de la patela. ¿Será esa, doctor? Exactamente, ahí estamos viendo un corte axial de la rodilla. Presenta una fractura no identificada en la radiografía, la cual prácticamente no se iba a ver con estudios radiológicos simples. Esto, lo único que cambió fue el tiempo en el cual inmovilizamos al paciente. Si él se hubiera reintegrado a actividades físicas de manera prematura, esa fractura se hubiera completado y hubiera requerido cirugía. Afortunadamente, llevado el tiempo de inmovilización correcto y la terapia de rehabilitación posterior, no tuvo ningún problema ni secuela de su lesión. Excelente. El tratamiento entonces fue inmovilizar al paciente. Exactamente, se optó por tratamiento conservador debido a que no tenía pérdida de la continuidad en cuanto al fragmento óseo superior e inferior. Había buen contacto y la patela tiene tejido esponjoso rico en ciertos nutrientes que ayudan a consolidar más rápidamente. Claro. Ahí podemos ver la fractura. Exactamente. Está en la porción anterior, es un trazo complejo, muy atípica, lo que le comentaba a esta persona, porque el mecanismo incluso no fue tan común. Muy bien. ¿Qué tiempo de recuperación lleva un paciente, doctor, que es deportista, y en qué tiempo se puede reintegrar a sus actividades deportivas? Depende del tipo de lesión. Hay lesiones tan complejas como la sustitución del ligamento cruzado anterior, que para reintegrarse a las actividades deportivas, por más prematuro que sea, nos vamos hasta los 7 a 9 meses. Esto va en función a las fases de ligamentización. Cuando se rompe ese ligamento y hacemos la cirugía de sustitución, el paciente sale caminando con cierto apoyo parcial. Sin embargo, deportistas de alto rendimiento, por esas fases que va presentando el nuevo tendón que se va a ligamentizar para integrarse, tenemos que esperarnos un poquito más. Ok, doctor. Hablando de tratamientos quirúrgicos, ¿qué patologías o qué lesiones requieren específicamente tratamiento quirúrgico? O sea, que se tengan que operar los pacientes por alguna lesión deportiva. Lo más común son las lesiones meniscales. Okay. Posteriormente de eso siguen las lesiones de ligamentos, principalmente la sustitución del ligamento cruzado anterior. En ocasiones el accidente y la magnitud de la energía es tal que requieren reconstrucción compleja de diversos ligamentos. Claro. Entonces, esas son las más comunes que nosotros encontramos. Sin el tratamiento quirúrgico, no podrían volver a caminar de manera correcta. Doctor, y después de la cirugía, ¿qué medidas tienen que seguir? ¿Recuperación? ¿Tienen que ir a fisioterapia? Dependiendo del tipo de cirugía, se agrega un protocolo de tratamiento. La mayoría de los pacientes sale con crioterapia, el hielo lo colocamos directo y ciertos movimientos de movilidad pasiva y activa controlados para que evitemos que se genere una cicatriz que posteriormente limite el rango de movilidad del paciente.
Todos estos estudios, estos tratamientos generalmente son realizados por artroscopía, en este caso yo la utilizo, y se hacen microportales de menos de 5 milímetros, por los cuales se introduce una cámara y posteriormente se introduce un instrumento de trabajo donde se resuelve la patología sin exponer a la articulación al riesgo de infección, abrir completamente todos los tejidos y lesionar más y entorpecer la recuperación. ¿Tiene que llevar algún tipo de tratamiento fisioterapéutico, doctor, el paciente posterior a la cirugía? Exactamente, a mí me gusta mucho apoyarme con un rehabilitador profesional para que le ofrezcamos lo mejor posible al paciente. Es cierto que muchos ejercicios los puede realizar en casa y los podemos iniciar desde las primeras consultas después de una cirugía. Claro. Sin embargo, no hay nada como el apoyo profesional. Y volvemos a lo mismo, solo tenemos un cuerpo y hay que cuidarlo. No tenemos refacciones y por tanto el que realice o no rehabilitación de manera profesional es la diferencia entre el desgaste y las complicaciones que va a tener a futuro el paciente. Excelente. Doctor, y no quiero proyectarme en la pregunta, pero ¿por qué después de que alguien tuvo una lesión en cualquier articulación, por ejemplo del tobillo, cuando hace frío y llueve, te duele? Exactamente, muchas veces tiene relación en cuanto al manejo posterior. Hay personas que inmediatamente nosotros con el medicamento antiinflamatorio disminuimos o quitamos el dolor. Somos, y me incluyo ahí, personas muy activas que en cuanto se nos quita el dolor volvemos a las actividades y no damos el tiempo adecuado para que se recupere el área afectada. Esto lo único que genera es un proceso inflamatorio crónico que va condicionando fibrosis alrededor de las zonas lesionadas. La fibrosis es lo que posteriormente genera esa molestia residual que se agudiza con el frío, con ciertos ejercicios y con ciertas posiciones. Y una vez que ya está esa fibrosis, ¿no hay forma de quitarla? Puede tratarse con apoyo de rehabilitación, terapia de ultrasonido, láser, ciertos ejercicios dirigidos a esa zona y la aplicación de corticosteroides en ocasiones llega a ayudar un poquito en relación al grado de fibrosis que se formó. Uh-huh. Está excelente, doctor. Hablando de costos, doctor, una pregunta obligada. ¿Qué tan costoso es un tratamiento de principio a fin de una lesión deportiva? Hablando, por ejemplo, de alguna ruptura de algún ligamento. Ok, una ruptura del ligamento cruzado anterior, quitando un hospital de alta gama, generalmente va ya con rehabilitación, consultas, medicamentos y demás, desde los 100,000 hasta los 200,000 pesos en relación al tipo de hospital que se utilice. Hablando de cirugía, con lo quirúrgico ya, o sin lo quirúrgico. Ya incluye el procedimiento quirúrgico, las consultas subsecuentes y la terapia de rehabilitación. Excelente. Es un tratamiento entonces algo costoso, por eso hacemos mucho énfasis en la prevención de ese tipo de traumas, ese tipo de lesiones. Entonces es importante, en resumidas cuentas, tomar las medidas necesarias para que no ocurran ese tipo de accidentes. Llevar el calzado y la ropa necesaria, hacer un calentamiento previo y sobre todo hay algo bien importante y bien fundamental que dijo el doctor: no perder el tiempo en tomarse automedicarse y dejar pasar por alto ir al traumatólogo. Porque ya vimos en el caso de que nos mostró el doctor que si hubiera pasado más tiempo, hubiera sido la fractura completa, sí, y la recuperación hubiera sido más prolongada, ¿no? Y además se evitó lo quirúrgico. Exactamente, y el paciente pudo reintegrarse a sus actividades físicas profesionales de alto rendimiento sin ninguna complicación. Excelente. Oye, no sé si les ha tocado ver en el gimnasio que hay quienes llevan rodilleras así en las dos rodillas, ¿no? El del tobillo, ¿sirve o no sirve? O se están engañando y solamente su mala técnica. No funciona. Justamente ese tema es muy importante, Jessica. A veces nosotros tratamos de compensar nuestras deficiencias musculares o ligamentarias con ciertas ortesis de apoyo externo. Eso lo único que hace es de que nos quita más fuerza y le hace a la articulación la sensación y a nosotros de que estamos cargando más de lo que debemos. Tenemos que iniciar con una muy buena técnica y empezar de manera progresiva, porque a veces quieren progresar tan rápido con tal de obtener los objetivos de fin de año, ahorita que viene Navidad sí, y demás, bajar el peso y estar en forma físicamente y estar muy bien, y tratan en un mes hacer lo que en toda su vida no hicieron, ¿no? Así es, cargar más peso, ¿no? Creen que
que aumentándole 20 kilos a las pesas, van a lograr lo que no lograron en un año. Y en ese momento cargan más, pero en la noche ya están todos adoloridos, claro, con una contractura. Algún desgarre también, que es muy común, ¿verdad? Que es muy común, exactamente. Así es. Muy bien, doctor. Nos vamos a ir a un corte comercial. ¿Ya no? Ok. 5 minutos y ya nos despedimos. Muy bien. Ok. Entonces, en resumidas cuentas, de verdad es algo costoso. Entonces debemos de prevenirlo y hacemos mucho énfasis en esto porque es muy común. Es tan común, como lo dijo la doctora Jessica, en los gimnasios es muy común ver gente lesionada y también haber muchos con su rodillera y con la tobillera, que ya nos dijo el doctor que casi no sirve para nada. Y qué bueno que nos saca esta duda porque yo pensé que sí me ayudaba, pero pues ya me lo voy a quitar. Doctor, y habían dicho que no es bueno correr en pasto ni en la caminadora, que según el tartán está hecho para que no te lesiones. Exactamente, hay diferentes tipos de suelo en relación a tus necesidades. Lo peor que puedes hacer es correr en pavimento. Lo mejor que puedes hacer es correr en tartán, pero vaya, volvemos a lo mismo, correr en pasto no es tan mala opción. Exactamente. Tenemos aquí un saludo para la doctora Jessica. Dimna Goretti dice: guapísima doctora Jess Lomelí y siempre con invitados de primera. Muchas gracias, Dimna, saludos. Doctor, por favor, déjanos tus redes sociales, tu número de teléfono donde te puedan localizar los pacientes para que te contacten. Y de verdad que nos encantó, a mí me encantó en lo personal muchísimo la plática, no paramos de hablar. No. Entonces, esperamos tenerte próximamente ahí con nosotros. Fue un gustazo, claro, tenerte aquí en el programa. Saludo, ¿no? Aquí hay un saludo de Mercy Hiromitsu. Felicidades al programa por tener invitados de primera como el doctor Uriel Ceja. Saludos a Mercy. Muy bien, doctor, ahora sí déjanos tus datos. De maravilla. Pues bueno, se pueden comunicar conmigo para cualquier urgencia a las 24 horas al celular 044 55 80 60 75 85. Yo tengo mi consultorio en el Star Médica de la Roma, Hospital Star Médica Centro, en la calle Querétaro, es número 144. En el consultorio 317, los teléfonos de ahí son 55 10 84 47 47 con la extensión 302 y 8906. También cualquier duda, pregunta o aclaración, tengo un correo habilitado para ese tipo de cuestiones. Es rddedo@urielceja.sm@gmail.com. Excelente. Se va a quedar de todas formas el video publicado en nuestras redes sociales, en el Facebook de Resonancia Informativa, y al rato para que estén al pendiente en nuestras redes sociales de la doctora Jessica Lomelí. ¿Cuál es tu red social? Instagram. dra.jessica Lomelí. Doctor, pero tiene su página de lesiones deportivas en Facebook. Así es, si ustedes buscan en Facebook Lesiones Deportivas, doctor Silverio Uriel Ceja Picasso, ahí con gusto hay otro canal y otra vía para que nos podamos comunicar. Muy bien, al rato lo publicamos en nuestras redes sociales. Le agradezco. Muy bien, entonces nos vamos a ver el día miércoles próximo a las 11 de la mañana con otro tema de interés. Agradecemos muchísimo al doctor Uriel por acompañarnos desde Ciudad de México. El doctor vino de Ciudad de México a apoyarnos con el tema, y es un honor y un placer tenerte en tu programa, doctor. Muchísimas gracias, Alejandro. Jessica, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Por hoy puedes estar tranquilo que tus dudas han quedado resueltas con el diagnóstico indicado. Salud en Resonancia. Escúchanos el próximo miércoles a las 11 de la mañana a través de resonanciainformativa.com.